En el caso del codo, el codo tiene tres articulaciones: la articulación húmero-radial, húmero-cubital y radiocubital superior. Cada una de estas articulaciones las tenemos que estudiar un poco por separado porque tienen formas distintas. Fíjense, por ejemplo, la húmero-cubital, que es la cabeza de radio con el segmento de esfera de lo que es el epicóndilo lateral. Fíjense que la cabeza del radio sería cóncava y el húmero sería convexo. Entonces, el movimiento que se va a dar es de un cóncavo en relación a un convexo. A diferencia del húmero, que es el húmero es convexo y se mueve en relación a un cóncavo, aquí estamos hablando de un cóncavo que se mueve en relación a un convexo. Cuando el cóncavo es el que se mueve, que es este caso, el deslizamiento que hace es en la misma dirección del movimiento osteoquinemático. Si yo hago flexión de codo, la cabeza del radio entonces va a deslizar hacia anterior. Si yo extiendo el codo, la cabeza del radio va a deslizar hacia posterior, ¿sí? En la misma dirección por ser cóncavo. Entonces, la cabeza del radio, si nosotros hacemos el mismo ejercicio que hicimos en el esternoclavicular o acromioclavicular y vemos las líneas articulares, podemos ver entonces que este cóncavo tiene la capacidad de hacer deslizamiento posterior anterior, medial lateral, y también puede separarse y puede comprimirse del epicóndilo. Esto lo puede hacer la cabeza del radio. En cambio, la articulación húmero-cubital, que es una tróclea, este movimiento que hace el hueso cubital con respecto al húmero solamente es deslizamiento anterior y posterior en una tróclea, como si fuese una bisagra. Y vamos a tener en el caso del hueso cubital la pulsis coronoides, que cuando usted flexiona se introduce en la fosa coronoidea. Y vamos a tener el olecranon en la parte posterior, fíjense aquí la imagen, aquí lo pueden ver, el olecranon, el cual cuando usted extiende el codo, este gancho se va a meter dentro de lo que sería la fosa olecraniana. La cabeza, entonces, el acromion, el olecranon, cuando usted extiende el codo, se engancha en la fosa y eso va a ser entonces una posición de máxima congruencia articular, máxima estabilidad. En cambio, si flexiono el codo y el gancho del olecranon sale de la fosa olecraniana, es el momento en el cual la articulación húmero-cubital, por ejemplo, va a tener la gran posibilidad de separarse. De hecho, vamos a aprender a hacer una técnica de separación entre el hueso cubital y el hueso humeral. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer en la práctica cuando estemos haciendo las técnicas de tratamiento. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos entonces estas dos relaciones articulares, ahora observamos la relación radiocubital superior. La articulación radiocubital superior, el hueso radial, va a ser convexo con respecto al cubital. Entonces la cabeza del radio va a ser cóncava con respecto al húmero, pero convexa con respecto al hueso cubital. Por lo tanto, los movimientos que se pueden dar acá son inversos. ¿Ok? Y eso sucede en esta articulación. Entonces, fíjense, pensemos en lo siguiente. Si yo tengo una articulación, ¿ok? De esta forma. Vamos a verlo aquí con este modelo anatómico. Si yo veo el brazo al lado del cuerpo y está en extensión, porque esta es la posición neutra, la posición anatómica, es tener el sistema húmero antebrazo en posición neutra. Eso significa que estoy en extensión, es decir, en la extensión va a suceder que la cabeza del radio se va a separar del epicóndilo. ¿Ok? Hay una separación. Significa que la cabeza del radio desliza hacia inferior con respecto al hueso cubital. Y además, la cabeza del radio está deslizada hacia atrás con respecto al húmero. Entonces, la cabeza del radio va a estar, 1, separada del epicóndilo, 2, deslizada hacia atrás con respecto al húmero, 3, deslizada inferior con respecto al hueso cubital. Y además, el codo lo van a conseguir en valgo. ¿Ok?
Eso es lo que van a conseguir literalmente. Si ahora yo flexiono el codo, ¿ok? Yo hago flexión de codo. ¿Qué va a hacer la cabeza del radio? Todo lo opuesto a lo que acabo de decir. Va a haber un deslizamiento superior de la cabeza del radio con respecto al hueso cubital. Va a haber una fuerza de cierre compresiva entre el hueso humeral y el hueso radial. Va a haber un deslizamiento anterior de la cabeza del radio con respecto al epicóndilo. Y ahora, en vez de tener un valgo de codo, voy a tener un varo de codo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros llamamos los movimientos componentes. Recuerden que eso lo hablamos en la primera clase, en la clase inicial de terapia manual. Que son movimientos componentes, que son movimientos de juego articular. Entonces, esos son los movimientos componentes de la flexión del codo y los movimientos componentes de la extensión del codo. Pero yo puedo aplicar cargas externas al codo y hacer lo que se llaman, lo que sería el juego articular. ¿Ok? Ese juego articular es una capacidad que tiene que tener la articulación de ciertos grados de movimiento por la aplicación de fuerzas externas. Por ejemplo, les voy a mostrar acá en close-up, ¿sí? Vean el olecrano con respecto al húmero, lo pongo en flexión. Y fíjense qué sucede cuando aplico fuerzas de pronosupinación. Vean qué hace el hueso cubital. El hueso cubital tiene la capacidad de rotar sobre su eje. ¿Ok? Así como el hueso radial también tiene la capacidad de rotar sobre su eje para hacer la pronosupinación. ¿Ok? Entonces, para yo hacer pronosupinación, por supuesto, el radio rota sobre su eje, pero el hueso cubital también. Yo tengo que asegurarme que ese movimiento, que es de juego articular, se dé. Ustedes van a aprender y vamos a tratar y vamos a hacer una maniobra para ganar ese movimiento rotatorio externo e interno del hueso cubital y también del hueso radial. Y cuando hablamos de rotación externa e interna, vamos a imaginarnos que hay una línea media a nivel de la membrana interósea. ¿Ok? Y es con respecto a esa línea media que se produce la rotación. Si yo hago este movimiento, hago rotación interna. Y si hago este movimiento, hago rotación externa. Con respecto a la línea media del antebrazo. Lo mismo pasa con el hueso cubital. Es en relación a la línea media. ¿Ok? Entonces, cuando yo flexiono el codo y extiendo el codo, no solamente se tienen que dar todos los movimientos componentes que yo les comenté ahorita, sino que también tiene que haber juego articular para yo poder flexo-extender el codo. Si yo hago flexión de codo, el movimiento es de rotación externa. Cuando yo extiendo el codo, el movimiento es de rotación interna. ¿Ok? Flexión, rotación externa, extensión, rotación interna. ¿Cuál va a ser la forma más segura y más sencilla de yo recordar esto? Recuerde el FNP, la facilitación neuromuscular proprioceptiva. En los patrones de FNP, el movimiento de elevación, que es flexión, va siempre acompañado con rotación externa. Y cuando bajo en extensión, va acompañado de rotación interna. ¿Se acuerdan de esos patrones? Eso les va a ayudar a ustedes a recordar que el codo, si quiere flexionar, tiene que tener una buena movilidad de rotación externa intrínseca, el hueso cubital del hueso radial. Y si yo quiero extender el codo, entonces yo tengo que tener una muy buena rotación interna entre el hueso radial y el hueso cubital. ¿Ok? ¿Se entendió? Y eso sería entonces lo que les comenté de juego articular y de movimientos componentes. Si pensamos en juego articular y movimientos componentes, por ejemplo, en la cintura escapular, ¿ok? Yo tengo que hacer lo mismo, el mismo ejercicio que hicimos ahorita. ¿Qué pasa si yo hago elevación
en abducción, en separación. ¿Cuáles son todos los movimientos que componen el movimiento de ABD? Entonces tengo que pensar en cada articulación. La esternoclavicular desliza hacia inferior. La acromioclavicular desliza hacia superior. La escápula rota externo. La cabeza del húmero desliza inferior. Son todos los movimientos componentes que yo tengo que evaluar para poder saber por qué no hago una buena ABD. Pero de acuerdo a la clase anterior, la clase de ayer de escápula, también le tengo que sumar como movimiento de juego articular que T1, T2 y T3 tienen que extender, que primera, segunda y tercera cortilla tienen que rotar hacia anterior, que tengo que tener buena capacidad inspiratoria. Si sumo todo ese conocimiento, entonces ya tengo todos los ítems que tengo que evaluar en cada articulación para saber si los movimientos componentes existen o no existen. Si un solo movimiento componente falta, voy a tener limitación funcional. Y a eso le sumamos los movimientos de juego articular que solamente se logran cuando yo aplico una carga externa. Por ejemplo, en el caso de la cintura escapular, tener la capacidad de separar la parrilla, la escápula de la parrilla costal, eso deberíamos tenerlo cada uno de nosotros. Si yo no soy capaz de hacer distracción escapular, voy a tener limitación funcional. Yo también debo tener la capacidad de poder agarrar la cabeza del húmero. Sí, voy a mostrarlo acá, con el húmero y la escápula. Yo debería ser capaz de poder separar la cabeza del húmero de la escápula. Ese juego articular de distracción yo debería tenerlo. Si no soy capaz de poder separar el húmero de la escápula, significa que tengo rigidez articular y tengo pérdida de juego articular y eso me va a limitar todos los movimientos glenumerales. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Entonces, yo les voy a facilitar a ustedes, y de hecho lo vamos a hacer así en base a la práctica. Hay un material que ahorita en un rato les voy a mostrar, en donde aparece cada articulación humana, cuáles son los movimientos activos que puede hacer, cuáles son los movimientos, lo que es el close pack y el loose pack. No sé si se acuerdan de ese concepto. El close pack, lo voy a anotar aquí en el chat. Close pack, paquete cerrado o posición ajustada articular. Es una posición en donde la articulación está en la máxima congruencia, está totalmente adosada la articulación entre sí. Eso es close pack. Y esa posición de close pack es la posición en la cual hay la máxima estabilidad articular, la máxima congruencia articular, la mayor presión articular, la mayor tensión cápsulo-ligamentaria. Es esa posición. Es una posición de máxima estabilidad. Eso es close pack. Y tenemos el loose pack, que es paquete suelto o... sí, esa es la traducción. Es la posición de máxima soltura articular, donde la articulación está muy separada entre sí, existe la menor tensión cápsula-ligamentaria, existe la menor presión articular. Por lo tanto, es la zona de mayor inestabilidad. Eso es loose pack. ¿Ok? Cada articulación humana tiene close pack y tiene loose pack. Y cuando yo quiero hacer manipulación articular del miembro superior, yo tengo que poner la articulación en loose pack. ¿Ok? Si no lo pongo en loose pack, entonces voy a tener una articulación rígida que me va a costar movilizar. ¿Vale? Vamos a ir viendo todo ese tema. Entonces, fíjense, en el tema del codo, como estamos hablando ahorita, fíjense todo el jugo que le sacamos al codo, de todos los movimientos componentes y juego articular que debe tener para yo poder hacer simplemente flexoextensión del codo y pronosupinación del codo. ¿Ok? Por supuesto, el trabajo que ustedes tienen que hacer el trabajo de la musculatura, analizar todos los músculos del miembro superior, cuál es su función, cuál es su acción, su inervación, qué hace en cadena cinética abierta, qué hace en cadena cinética cerrada,
que limitan, que controlan. Ese es el trabajo que hay que hacer en esta parte biomecánica. ¿Ok? Y eso al final nos lleva entonces a la muñeca. La articulación de la muñeca como tal va a tener, por supuesto, primero la articulación radiocubital inferior, es esta que está aquí. Si observamos, como hemos hecho en los demás ejercicios, si observamos las líneas articulares, yo puedo ver entonces que el radio y el cúbito en la parte inferior, cercana a la muñeca, pudiese hacer deslizamiento superior e inferior entre sí, puede hacer deslizamiento antero-posterior entre sí. Eso es lo que puede hacer esta articulación. Eso se llama entonces, simplemente viendo la articulación yo puedo ver, mira, puedo deslizar así, superior e inferior, puedo deslizar anterior, posterior. Perfecto. La siguiente articulación que se conoce es la radiocarpiana, es decir, la articulación que forma el hueso radial con la primera fila del carpo. Escafoide, semilunar, pisiforme, piramidal. ¿Ok? Esa es la primera fila del carpo. Y si lo vemos, fíjense que el radio sería cóncavo y la primera fila del carpo sería convexa. Por lo tanto, los movimientos de muñeca es de un hueso convexo que se mueve en relación a un cóncavo. Y la norma nos dice entonces, si lo vemos acá con este modelo, el convexo es el que se mueve, entonces los deslizamientos se van a dar en dirección contraria. Si yo, por ejemplo, hago extensión de muñeca, la primera fila del carpo desliza hacia palmar. ¿Ok? Si yo hago flexión de muñeca, va a deslizar hacia dorsal. Si yo hago desviación cubital, desliza hacia radial. Si hago desviación radial, desliza hacia cubital. Por lo tanto, si yo quiero ganar extensión de muñeca, yo tengo que entonces agarrar la articulación y deslizarla hacia palmar, exactamente, para poder ganar la extensión de muñeca. Lo mismo que en el hombro. Si yo quiero ganar ABD del hombro, yo tengo que hacer entonces unas técnicas de deslizamiento inferior de la cabeza del húmero para poder ganar la ABD del hombro. ¿Sí? Que es lo que vamos a ir haciendo en la práctica, literalmente. O sea, en las técnicas manipulativas articulares. ¿Ok? Entonces, tenemos esa articulación radiocarpiana, que es un convexo relacionado a un cóncavo. Y tenemos otra articulación, fíjense acá, este es el hueso cubital. Fíjense que hay un disco o menisco en la parte cubital que relaciona el cúbito con el piramidal. Esta articulación se llama cúbito menisco piramidal. ¿Ok? Quiero saber si ustedes conocían esta articulación. Simplemente los que están aquí en video, pues ya están diciendo que no. Los que no están con sus videos lo pueden poner acá aquí en el chat para yo poder tener esto claro. Ok, fíjense que es la mayoría de ustedes. Ustedes no tenían conocimiento que existía la articulación cúbito-menisco piramidal. ¿Bien? No hay problema por eso. Se las presento. ¿Ok? Luis, tú sí la conocías. Qué bueno, chévere. Fíjense, un porcentaje muy, muy bajo de ustedes que conoce esta articulación. Pero no hay problema. Fíjense qué pasa acá. La articulación cúbito-menisco piramidal, entonces la vamos a conseguir justo acá donde la estamos viendo. ¿Y qué es lo que hace esta articulación? ¿Para qué está el menisco? El menisco está justamente para amortiguar. Fíjense que su mano tiene mucha capacidad de desviación cubital en relación a la capacidad de desviación radial. Por lo tanto, yo tengo que amortiguar ese exceso de movimiento de desviación cubital. Y por eso tengo el menisco. Ustedes van a aprender una maniobra de movilización de la cúbito-menisco piramidal que mueve el menisco y ajusta la posición meniscal, que en algunos casos los pacientes refieren dolor de muñeca, cuando pasan mucho tiempo inmovilizado, se refiere dolor en esta zona. Y es porque están pellizcando el menisco. Hay pacientes que refieren dolor al final de la pronosupinación. También es por culpa de este menisco.
Entonces, cuando hacemos la técnica de movilización que vamos a hacer en la práctica, en algunas ocasiones hacer la movilización suena un pac. Eso es una disminución absoluta de la presión articular y la persona inmediatamente gana movilidad. Fíjense, yo tengo una historia de un caso clínico cercano a mí, que fue mi hermano menor. Mi hermano menor no había hecho todavía su posgrado como médico en el área quirúrgica, él tenía ganas de ser quirúrgico, pero a él le gusta el fútbol y él jugando fútbol se cayó y se fracturó en 3 partes el hueso radial. Bueno, por supuesto, él como médico sabe todo lo que sucede producto de este tipo de lesión. Su meta era hacer quirúrgico, él sabía que eso iba a traer limitación funcional, todos los problemas que trae este tipo de lesión. Decidieron ponerle un tutor externo, ¿ok? Con 3 pines. Y se lo pusieron afuera del hueso radial. Uno en el segundo meta, uno en el tercio proximal, otro en el tercio distal del radio, su super tutor externo. Por supuesto, mi hermano me llama, angustiado, me dice, hermano, mira lo que me pasó, me operaron, tengo esto, así, así, así. Estoy angustiado por las secuelas. Y le digo, bueno, compa, si usted hace lo que yo le digo, vamos a ver qué sucede. ¿Tú confías en mí? Y dice, sí, claro, tú eres mi hermano y tal, bueno, chaval. Entonces, ¿qué pasó? Ese menisco que nos indicó es como un ligamento triangular, o estoy confundido. No, el ligamento triangular es otro, ¿ok? El ligamento es una banda, ¿ok? Esto es menisco, esto es igual que el de la rodilla, ¿vale? ¿Vale, Marco? Perfecto. Entonces, ¿qué pasó con mi hermano? Cuando él me dice qué voy a hacer, yo empecé diciéndole, mira, quiero que primero me hagas puño, ¿ok? Por supuesto, gracias al tutor, pues él tenía la capacidad de hacer puño completo sin problema, con molestia, pero hacía su puño. Eso, por supuesto, el momento en que yo hago la presión y el movimiento, genero a nivel de la musculatura bombeo, cosa que hablamos un poco en la clase de dolor, ¿sí? Eso bombea líquidos, desliza la fascia y mantiene los espacios intersticiales drenados. Primer objetivo. Segundo objetivo, le pedí que flexionara la muñeca y extendiera la muñeca, cosa que por supuesto no iba a lograr porque tiene un pin que le fija el segundo meta. Entonces él me dice, oye, pero es que no voy a ser capaz de moverlo. Yo, no me importa, quiero que lo intentes hacer. Por supuesto, el tutor frenaba la intención de tratar de doblar la muñeca. Pero en el momento en que él trataba de mover la muñeca, me activaba los flexores de muñeca y me movía los extensores de muñeca. Eso genera en la articulación fuerzas compresivas que bombean lo que sería sinovia, manteniendo el cartílago nutrido. ¿Ok? Luego le pedí que hiciera desviación radial y cubital de muñeca, cosa que tampoco se iba a poder observar porque está fijo con un tutor, pero es igual, me activaba cubital anterior y posterior, me activaba palmar mayor y radial, y eso activaba también bombeo articular, sinovia y nutrición del cartílago. Pero sobre todas las cosas, cada vez que tú contraes el músculo, se producían microdeslizamientos de la primera fila del carpo. ¿Cuánto tiempo tenía esa lesión? Esa es tu pregunta, Mina. A las 48 horas del postoperatorio empezamos a hacer esto. Inmediato. ¿Ok? Entonces, le puse a hacer estos movimientos, eso generaba esto que les estoy diciendo, microbombeo articular y microdeslizamientos artrokinemáticos, porque cada vez que usted se contrae, se mueve la articulación. Una vez hecho la parte de muñeca, le pedí que hiciera la pronosupinación, cosa que sí puede hacer, porque el tutor estaba fijando el hueso radial. Pero cuando movía en pronosupinación, veía el diablo. Eso sí le generaba un dolor intenso. Como buen médico, mi hermano empezó a automedicarse y pues se drogaba para bajarse el dolor. Los primeros 15 días fueron horribles y yo le pedí a él un número específico de movimientos diarios con un número de veces al día específicos.
Porque ¿cuál es la intención? Estoy inmovilizado, pero me muevo. Todo eso mueve circulación, sinovia, artrokinemática, mantengo la información propioceptiva de información neuronal de corteza al músculo, mantengo rangos articulares, todo eso es lo que sucede con esta metodología. Compárenlo a una inmovilización total y absoluta de 6 semanas de este tipo de cirugía, que es lo que normalmente se hace. Bueno, pasaron las 6 semanas, hicieron las radiografías, vieron que tenía callo, le retiran el tutor. Cuando le retiran el tutor y el médico le pide a mi hermano, por supuesto a mi hermano hacer flexo-extensión de codo lo podía hacer perfecto, y los movimientos glenomerales y escapulares también se los prescribí, y él mantuvo todo eso durante 6 semanas. Cuando le quitan el tutor externo a mi hermano y el médico le pide muévete, el médico observa que mi hermano es capaz de hacer todos sus movimientos sin dolor. El médico inmediatamente lo que dijo es, wow, la cirugía quedó buenísima. ¿Ok? Perfecto. Mi hermano viene a mi casa, muy contento, me dice, hermano, no tengo ninguna limitación funcional. Lo único que me molesta es al final de la pronosupinación. Y lo que hice es simplemente hacerle la movilización cúbito menisco piramidal, que les voy a enseñar, que ajustaba la presión meniscal y se le quitaba el dolor. A los 3 días le aparecía de nuevo, le volví a hacer la misma maniobra. A los 7 días le apareció de nuevo, le hice la misma maniobra. A los 15 días le apareció de nuevo, hasta que se organizó. Y se le quitó. Y actualmente, mi hermano hizo su posgrado quirúrgico, es ginecobstetra. Y opera tranquilamente. Y no tiene ningún tipo de limitación funcional. No hay nada que diga que le pusieron un tutor externo. Esto es un caso en 1.000.000 y es un caso único. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Al cual, por supuesto, yo le puedo decir las verdades que a mí se me ocurren decirle, exigir lo que a mí se me ocurre exigirle y decirle, no le paremos al traumatólogo. Confía en mí. Y todo lo que hicimos fue en base a esto que les estoy comentando. ¿Okay? Por eso es la gran importancia del conocimiento de la biofísica y de la biomecánica para poder entender por qué hacemos lo que hacemos. Si observamos ahora la relación articular entre los huesos del carpo, ¿sí? Escafoides, semilunar, pisiforme piramidal, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso, fíjense que entre ellos lo único que se puede realizar aquí es deslizamientos anteriores o posteriores, es decir, los huesos del carpo se mueven hacia palmar y hacia dorsal, es lo único que pueden hacer entre sí. Por lo tanto, ustedes van a hacer, vamos a aplicar técnicas de cómo movilizar antero o posteriormente los huesos del carpo entre sí. Si seguimos bajando, tenemos la carpometacarpiana. La carpometacarpiana, fíjense por la forma articular, también puede hacer deslizamientos solamente antero-posteriores y puedo distraer, puedo separar el metacarpo del hueso carpo. Eso es juego articular. Eso lo puedo hacer en esta articulación. Por supuesto, entre los metacarpianos, la intermetacarpiana, yo puedo hacer deslizamientos anterior y posterior. Entonces, si observamos la forma de las articulaciones, yo puedo fácilmente hacer un discernimiento de lo que puedo hacer como movimiento para cada articulación. ¿Ok? Aquí tenemos otras imágenes, ya más desde el punto de vista más anatómico, de lo que serían los huesos de la muñeca. Y cuando llegamos a los dedos, que sería la articulación metacarpofalángica o interfalángica, fíjense que la metacarpofalángica, la falange proximal es cóncava con respecto a la cabeza del metacarpo. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, flexión metacarpofalángica, la falange proximal, que es la que se está moviendo, por ser cóncava, desliza hacia palmar, hacia anterior. Y cuando extiendo la metacarpofalángica, desliza hacia posterior. Cuando mi dedo se separa del grupo, desliza a cubital. Y cuando se acerca al grupo, desliza radial. Esa es la capacidad de movimiento de la articulación metacarpofalángica. Vamos a hacer entonces las técnicas de movilización
de las articulaciones del miembro superior. Vamos a empezar por la metacarpofalángica, luego interfalángicas, luego las técnicas de muñeca, luego las del codo, luego cintura escapular. Vamos a ir trabajando cada una de estas. Ustedes simplemente van a estar viendo acá con nosotros las posiciones, las tomas, los agarres, y van a ir repitiendo lo mismo con sus pacientes si los tienen en casa. ¿Okay? Bien, entonces, ¿cuáles son las normas para hacer las técnicas artrognemáticas? La primera norma siempre va a ser colocar la articulación al borde de la camilla. La articulación que voy a tratar la voy a poner siempre al borde de la camilla. Y fíjense cómo estamos sentados nosotros aquí. Estamos sentados en L. Mi paciente sentado al extremo y yo a un lateral de la camilla. Siempre vamos a estar sentados así. ¿Ok? No estoy sentado de frente a la mano de la persona. Vayan ajustando ustedes sus posiciones para que estén sentados en L en las camillas. ¿Ok? A ver, Amina, tú me estarías dando la espalda a mí, ¿verdad? Exacto. Ok. Si quieres, lo que puedes hacer es cambiar de posición con tu paciente. Tu paciente se sienta donde tú estás y tú te sientas donde está él, para que tú me veas a mí de frente y no me tengas que estar volteando porque te va a dar una tortícolis al final. Eso, así es mucho mejor. ¿Perfecto? Ok, chicos. Entonces, primera norma, articulación al borde de la camilla. Segunda norma, siempre vamos a tener una mano que fija y una mano que manipula. Normalmente la mano que fija siempre va a ser mi mano cefálica. Y la mano que manipula siempre va a ser la mano caudal. ¿Ok? Esa es la segunda norma. Y luego, siempre vamos a utilizar la posición de loose pack, la posición de envoltura laxa, la posición de la menor congruencia articular, menor tensión capsular ligamentaria, para poder hacer las maniobras de tratamiento. Eso es la otra norma, ¿ok? Entonces, si es la articulación metacarpofalángica la que vamos a tratar, vamos a colocarla entonces al borde de la camilla. ¿Ok? Listo. Lo segundo entonces es tomar los dos huesos que forman parte de la articulación metacarpofalángica. Significa que tengo que agarrar el segundo meta y la falange proximal del índice. ¿Ok? Y lo vamos a hacer con lo que se llama pinza de pato. Esto. Pinza de pato. Vamos a acercar esto un poco más y lo vamos a bajar. Aquí se ve mucho mejor. ¿Sí? Pinza de pato. Entonces, esta toma, pinza de pato, la realizo con una toma dorsal palmar. Mi pulgar está en el dorso y mi índice está en la parte palmar de la falange. Mi otra mano está haciendo lo mismo. ¿Ok? ¿Se ve bien, muchachos? Perfecto. Sirve. Listo, buenísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Haciendo esta toma, coloco la articulación en loose pack. El loose pack de la articulación metacarpofalángica es flexión de 10 a 20 grados de la articulación. Entonces posiciono la articulación en ese nivel. Y ahora, manteniendo esa posición, voy a hacer distracción grado 1. La piel la acerco a la articulación. ¿Ok?
Amina, tienes que sentarte en L. No estés de frente a la mano de tu paciente. Ponte en L. Eso, así sí. Haz las agarres y las técnicas así. Y tu paciente tiene que estar en L dándome la espalda a mí. Eso, así sí. Bien, entonces hacemos esta toma y acercamos la piel hacia la articulación. Lo que el paciente va a percibir en el dedo es una sensación de descarga, de descanso. ¿Qué sientes allí? Algo así. ¿Vale? Distracción grado 1. Distracción grado 2. El dedo está apuntando hacia el piso. ¿Ok? Voy a abrir mis piernas y ahora voy a colocar mi codo entre las piernas. ¿Ok? Mi antebrazo baja y va a estar en la misma dirección de la falange. ¿Ok? Y manteniendo esa posición, fijo el segundo meta con mi mano cefálica y con mi mano caudal tracciono en dirección al piso, en esa dirección oblicua que tiene el dedo. Y separo las dos superficies articulares. ¿Ok? Aquí. Pum. Solamente separo las superficies articulares. Y la distracción grado 3 van a traccionar con más fuerza y van a sentir un freno firme, que es cuando se estira la cápsula. Esa sería la distracción grado 3. ¿Ok? Perfecto. Vuelvo a hacer la doble pinza de pato dorsal palmar. Vuelvo a colocar la articulación a 10-20 grados de flexión. Y ahora, fijando el meta, voy a agarrar la falange y la voy a deslizar en este sentido. Hago este movimiento. ¿Ok? Déjenme hacer algo aquí con esta cámara. Ponerlo más bajo para hacer un mejor close-up de esto. A ver si ponemos justo. Ajá, ahí se ve mucho mejor. Eso, ahí se ve bien. ¿Se ve, muchachos? Sí, se ve súper. Entonces, la falange desliza paralelo al plano, dorsal y palmar. Y van a hacer lo siguiente. Ven, dense cuenta que cuando deslizan hacia dorsal, tiene mucho movimiento, pero cuando deslizo hacia palmar, hay un freno firme. Es porque la cápsula palmar es mucho más gruesa que la dorsal. La dorsal es mucho más laxa. ¿Ok? Entonces hacemos esto. Y ahí tengo el deslizamiento dorsal y deslizamiento palmar. ¿Ok? Perfecto. Ahora voy a cambiar. En vez de hacer un contacto con pinza de pato dorsal palmar, lo hago radial cubital. ¿Se entendió eso, chicos? En vez de dorsal palmar como lo tienen ahorita,
me ubico radial cubital. En la cara lateral y en la cara medial de la falange. ¿Se ve el cambio? Ok. Y manteniendo esto, voy a deslizar ahora la falange hacia radial y hacia cubital. Relaja la mano, totalmente muerta, suelta tu dedo y desliza. Eso, ahí está. Esos movimientos de deslizamiento son necesarios para yo poder hacer apertura y cierre del dedo. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a hacer en la articulación metacarpofalángica en la cara dorsal. Para yo poder hacer un puño completo, la zona dorsal de la articulación metacarpofalángica tiene que hacer un bostezo articular. ¿Ok? ¿Cómo logro ese bostezo? Vamos a mostrarlo en esta cámara. Aquí. Voy a flexionar mis dedos de esta forma, voy a hacer pinza de pato, pero quiero que junten los índices cuando hagan el agarre. Junten los índices. ¿Ok? Vamos a hacer doble pinza de pato, dorsal palmar, pero junto los índices. ¿Ok? Manteniendo los índices totalmente pegados, voy a partir el lápiz. Solamente los índices pegados y parto el lápiz. ¿Ok? Y hago esto. ¿Qué va a suceder? Que mis índices hacen una suerte de punto de apoyo, generando entonces un bostezo en la articulación metacarpofalángica en la zona dorsal. ¿Se ve bien, muchachos, en casa? Eso. Sí, señor. Perfecto. Y ahí tenemos entonces todas las técnicas de movilización: deslizamiento anteroposterior, deslizamiento radial cubital, tilt dorsal o el bostezo dorsal, distracción grado 1, 2 y 3. ¿Ok? Y lo otro que podemos hacer también desde el punto de vista de juego articular es lo siguiente. Puedo generar un bostezo medial y un bostezo lateral. ¿Cómo hago eso? Ahora, en vez de deslizar, parto el lápiz radial y parto el lápiz cubital. ¿Ok? Ahora voy a partir el lápiz hacia radial o partir el lápiz hacia cubital. ¿Se entendió eso, muchachos? Y siempre en loose pack. Siempre manteniendo los 10-20 grados de flexión. Y puedo hacer, por último, distracción, grado 2, y rotar el eje del dedo hacia radial y hacia cubital. Recuerden que cuando hacemos distracción, tengo que poner el codo entre las piernas. ¿Bien? Entonces, déjenme buscar aquí una cosita que quiero compartir con ustedes.
Nice. Ok. Entonces, fíjense, muchachos. Voy a compartir con ustedes un material para que vean qué fue lo que hicimos ahorita. Ok, pueden verlo ahí ya presentado. Van a recibir este material, yo se los voy a enviar, donde van a conseguir la mano, articulación metacarpofalángica, y van a conseguir cuáles son los movimientos activos de esta articulación, cuál es la posición de close pack o posición de bloqueo de esta articulación, posición de loose pack o posición de reposo de esta articulación, cuáles son sus movimientos componentes y cuáles son sus movimientos de juego articular. Y todo esto que está aquí lo acabamos de hacer. Deslizamiento dorsal, deslizamiento palmar, deslizamiento radial y cubital, la inclinación dorsal con flexión más allá de 65 grados, esto ya lo hicimos. Distracción, por supuesto, grado 1, 2, 3, 4. Inclinación radial y cubital, que es bostezo radial y bostezo cubital, y la rotación en el eje longitudinal. Esto todo lo acabamos de hacer. Y fíjense algo, van a conseguir esta parte que dice sesión práctica. Aquí dice flexión metacarpofalángica. Van a tener enumerados todos los movimientos de componente o de juego articular que necesito tener libres para poder tener una buena flexión metacarpofalángica. Y luego van a conseguir lo de la extensión. Esta lista de mercado que están viendo acá le dice a ustedes que su paciente, para tener una buena flexión metacarpofalángica, tengo que tener todo lo que estoy viendo acá. Si ahorita que ustedes están haciendo las maniobras, las están haciendo con una visión de examen físico de movimiento pasivo, ustedes pueden determinar si tengo limitación en alguna de estas. Y cuando la consigo, hago las oscilaciones en grado 1, 2, 3 y 4, como lo hemos hecho en todas las técnicas manuales, para ganar lo que necesito. Y fíjense, aquí tienen, para yo poder ganar flexión metacarpofalángica, todas estas son las maniobras que tengo que hacer, y para la extensión, todas las maniobras que tengo que hacer. Luego van a conseguir interfalángicas. Movimiento activo, posición de bloqueo, posición de reposo, cuáles son los movimientos componentes y los de juego articular. Y la sesión práctica les va a decir, para ganar flexión, ¿qué tengo que hacer? Para ganar extensión, ¿qué debo hacer? ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué dicen aquí en el chat. Profe, ¿esta técnica de liberación se podría hacer en pacientes con artritis o artrosis? Muy buena pregunta, Viviana. Si a ustedes les llega un paciente con artrosis y radiológicamente se observa artrosis en el dedo, usted hace así. Descansa en paz. No puedo manipular esa articulación. ¿Ok? Si la metacarpofalángica está en artrosis, manipulo la interfalángica si no lo tiene y manipulo la carpometacarpiana si no lo tiene. Pero la articulación metacarpofalángica no la toco. Eso es norma en terapia manual. ¿Ok? Buena la pregunta, Vivian. Bien, vamos a lo siguiente ahora. Interfalángica. ¿Ok? Déjame bajar un poquito esta cámara y también la voy a acercar. Eso. Vamos a hacer más close-up. Creo que les va mejor así. Ok, entonces, primera norma de la manipulación. La articulación interfalángica al borde de la camilla. Doble pinza de pato, dorsal palmar, como lo hicimos en la metacarpofalángica. Loose back, 10-20 grados de flexión. Sacar un poquito la mano. Ahí. ¿Ok? Distracción grado 1,
acerco la piel a la articulación. Distracción grado 2, pongo mi codo entre mis piernas y separo la falange proximal de la distal. Distracción grado 3, estiro la cápsula. Simplemente es aumentar carga. ¿Qué puedo hacer en la articulación? Deslizamiento radial, deslizamiento palmar y dorsal. Van a darse cuenta cuando hagan esta movilización que es mucho más rígida la articulación interfalángica que la metacarpofalángica. ¿Por qué? Porque aquí la cápsula articular es mucho más rígida porque la necesito más rígida para poder hacer pinza fina. ¿Ok? Ahora, recuerden que aquí hay unos cóndilos. Vamos a hacer deslizamiento unicondilar, radial y cubital. Fíjense lo único que se va a hacer. Fíjense que la primera toma es global. Si lo quiero hacer unicondilar, desplazo mi pulgar más hacia la parte radial. Y si lo quiero hacer en el lado cubital, desplazo mi pulgar más hacia el lado cubital. ¿Se vio bien eso, muchachos, en casa? Ok. Entonces, global, deslizo anteroposteriormente. Unicondilar radial, voy a hacer radial y deslizo radialmente. Y si lo quiero cubital, me ubico más a cubital y deslizo en el lado cubital. Esos serían deslizamientos unicondilares. ¿Ok? Ahora, en vez de tener una toma dorsal palmar, vamos a hacer una toma radial cubital de las dos manos. Tanto de mi mano cefálica como la caudal. Y en esta toma, recuerden que no puedo hacer deslizamientos radial cubital, pero sí puedo hacer valgo y varo. Partir el lápiz en valgo, partir el lápiz en varo. Manteniendo el loose back de 10 a 20 grados de flexión. Muy bien. Fíjense algo, entonces, ¿qué pasa? Yo estoy sintiendo la capacidad de movimiento de los movimientos accesorios de la articulación. Y pruebo todos. Y siento quién está en limitación y quién no. Si hay limitación, manipulo. Pero cuando yo evalúo lo que estoy haciendo, yo puedo sentir, mira, con esta maniobra estoy estirando la cápsula anterior, la cápsula posterior, la cápsula medial, la cápsula lateral, estoy estirando el ligamento colateral interno, ligamento colateral externo. Les hago una pregunta, fíjense en esta maniobra. ¿Qué pasa si en esta maniobra, al hacer esto, ¿sí? Hacerle una inclinación radial, siento que el movimiento no tiene freno, sino que se mueve demasiado. ¿Qué pasó ahí que no tengo freno en este movimiento de juego articular? ¿Qué creen ustedes debe haber pasado? Lesión de ligamentos. Perfecto, Rafael. Así es. La bandeleta lateral me la volé. Puede haber un desgaste de ligamento. Puede haber una ruptura capsular. Porque no tengo freno. Entonces, la maniobra me permite evaluar el componente pasivo articular. No el componente muscular. Es el componente pasivo articular. Entonces, fíjense. Hiperlaxitud, exactamente.
No, esto no era lo que quería compartir, disculpen. Era otra cosa. Aquí. Entonces, fíjense. Si yo quiero ganar flexión en la interfalángica proximal o en la interfalángica distal, distracción grado 1, 2, 3, 4, pero 1, 2 y 3, deslizamiento palmar, deslizamientos unicondilares y la inclinación cubital e inclinación radial. Y para ganar extensión, fíjense que es lo mismo. La diferencia entre uno y otro es el deslizamiento dorsal y aquí arriba deslizamiento palmar. ¿Se entiende, muchachos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Sencillo. Seguimos en el material y llegamos a la muñeca. En el caso de la muñeca, fíjense que tengo 6 articulaciones en la muñeca. Radiocarpiana, cúbito menisco piramidal, mediocarpiana, intercarpiana, carpometacarpiana y radiocubital distal. La muñeca puede hacer un movimiento activo de flexión, extensión, aducción, supinación y pronación. El posición de bloqueo, la posición de close back de la articulación de muñeca es la extensión completa, la extensión completa de la muñeca. Si usted coloca su muñeca en extensión completa, toda la muñeca se tranca en mayor congruencia. Y si usted hace eso, y a un atacante usted le mete la muñeca en la nariz, le fractura el tabique a la persona. Y su muñeca no sufre absolutamente nada. Esas son técnicas de artes marciales de defensa personal. ¿Ok? Entonces, extiendan su muñeca y métanle el talón de la mano en la nariz al atacante y se larga. ¿Ok? Porque esa es la posición de bloqueo de la muñeca. Fíjense, el loose pack de la radiocarpiana, mediocarpiana, intercarpiana y carpometacarpiana está entre los 0 y 20 grados de extensión o los 20 grados de flexión. Y la radiocubital distal está entre los 0 y los 10 grados de supinación. Esa sería la posición en la cual yo voy a poder manipular esas articulaciones. Y cuando vemos los movimientos componentes, que son los deslizamientos que se dan cuando hago extensión de muñeca, flexión de muñeca, desde radial y cubital, fíjense, deslizamiento dorsal y palmar es lo que se da en todas las articulaciones. A diferencia de la radiocarpiana, que sí permite además deslizamiento medial y lateral. Y juego articular, distracción, inclinación medial y lateral, cúbito menisco piramidal, deslizamiento dorsal y palmar, distracción en la carpometacarpiana y en la radiocubital distal, deslizamiento dorsal y palmar. Y luego llegan a la sesión práctica. ¿Qué debo hacer en cada articulación para yo poder flexionar mi muñeca? ¿Qué hago en la radiocarpiana, mediocarpiana, radiocubital distal? ¿Qué hago? ¿Qué movimientos puedo hacer? Y así sucesivamente para ganar extensión de muñeca, abducción de muñeca y abducción de muñeca, que respectivamente son desviación radial, desviación cubital. Y por supuesto, para ganar supinación y ganar pronación de antebrazo, que está la lista de todo lo que debo realizar. ¿Ok? Vamos a hacer entonces todas estas maniobras. ¿Ok? Bien. Primero entonces. Primera norma. Como ahora vamos a trabajar muñeca, la muñeca ahora va al borde de la camilla. ¿Ok? Mano cefálica, toma estiloides cubital y radial. Mano caudal, toma la primera fila del calco. ¿Ok? Bien. Primera técnica, distracción grado 1. Agarro la piel y la acerco a la articulación. Su paciente va a sentir relajación.
Una sensación de descarga. Distracción grado 2. La articulación radiocarpiana es la parte cóncava, la lleva el radio, y por lo tanto mi antebrazo tendría que estar perpendicular al radio para yo poder hacer la distracción. Porque la distracción siempre se hace perpendicular al plano. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, en la metacarpofalángica, mi antebrazo estaba hacia abajo para hacer la distracción perpendicular al plano, que en este caso lo lleva la falange. Pero en el caso de la muñeca, la superficie cóncava la tiene el radio. Por lo tanto, mi antebrazo tiene que estar perpendicular al radio. Entonces, fíjense, agarro la muñeca, flexiono 20 grados y mi antebrazo lo pongo alineado con el antebrazo de mi paciente. Ah, caramba. ¿Ok? Fíjense que en este caso el codo no está abajo. El codo está alineado al antebrazo de mi paciente. La muñeca en flexión de 20 grados. Y manteniendo eso, separo la primera fila del carpo del radio. El movimiento es este. Pum. Separo la articulación. Y el grado 3 es estirar la cápsula de la muñeca. Van a sentir un enfield firme. ¿Se entendió, chicos? Necesito su feedback para saber que todo se entiende bien.